Bien, les decía, hoy vamos a hablar sobre Razor, que es una de las muchas formas que tenemos para implementar las vistas dentro de MVC. Bien. Básicamente, Razor nos permite embeber HTML con código de vista de C# para mostrar valor de variables, hacer estructuras condicionales repetitivas, y podemos usar Razor inclusive sin trabajar con MVC. Bien, simplemente para hacer páginas web dinámicas al estilo JSP, al estilo PHP, simplemente combinando código C# con código HTML. Bien. Vamos a arrancar con un primer proyecto para ir probando el material que les pasé. Vamos a hacer una aplicación web ASP. Tipo vacía. Le quitamos el HTTPS. No agregamos ninguna librería para arrancar. Y tenemos nuestra aplicación web vacía. Bien, vamos a agregar una página Razor para ir conociendo este lenguaje de marcado. Bien. Voy a agregar un nuevo elemento. Dentro de web hay una sección Razor y vamos a elegir la última opción, página web Razor. Bien, acá vamos a ver que nos pone un nombre de página web. Acá tenemos alguna pregunta. No, listo. Si estamos grabando, sí. Fíjense, nombre de la página web .cshtml. Bien, CS indica que vamos a utilizar C# para el código embebido en la vista. Bien. También podría haber sido B corta B larga si es que vamos a utilizar código Visual Basic embebido en la vista. Nosotros estamos acostumbrados a hacer todo con C#, así que perfecto ahí que diga CSHTML. Entonces esta es una página web común y corriente. Le voy a poner un hola mundo. Hasta acá no tenemos nada de código dinámico. Vamos a ir lanzando, así se ejecuta nuestro servidor web. Y ya nos queda ejecutándose para las siguientes pruebas. Hola mundo. Entonces esta es una página estática clásica que solo tiene HTML. ¿Bien? Vamos a incluirle algo de código de Razor, con sintaxis de Razor. ¿Bien? Guardamos los cambios y refrescamos la página web. ¿Bien? Primer detalle. Observen que esto fue dinámico. No tuvimos que compilar el proyecto, volverlo a deployar para que se actualice, sino que automáticamente, al guardar los cambios en esta página de vista, con simplemente refrescar el navegador podemos visualizar esos cambios. ¿Bien? Entonces, esto es dinámico, es lo más parecido posible a código PHP o código ASP clásico o código JSP, que sería la variante de Java, que nos permite embeber código de algún lenguaje de programación con código HTML. ¿Bien? Entonces, lo primero que a ustedes les tiene que quedar claro que cuando nosotros cargamos esta página web, hacemos una petición al servidor.
el servidor carga esta página, verifica todas las etiquetas que empiezan con arroba, y todo el código C# asociado a esas etiquetas que empiezan con arroba, se ejecutan del lado del servidor. ¿Bien? Producen código HTML del lado del servidor y se transporta al cliente. Entonces el cliente no ejecuta nada de código de C#. ¿Bien? O sea, lo que llegó al cliente, si nosotros vemos el código fuente de la página, esto es lo que llegó al Internet Explorer, y esto es lo que el Internet Explorer renderizó frente de nosotros. ¿Bien? En otras palabras, el código arrobado se ejecutó del otro lado de la red, se ejecutó en el servidor web. ¿Bien? ¿Y qué nos permite a nosotros esta sintaxis? Que fácilmente alguien que no sabe C#, alguien que no sabe programación, pero que sí sabe HTML, que sí sabe marcado, que sí tiene conocimientos de diseño, o sea, en otras palabras, que un diseñador gráfico pueda abrir esto con su herramienta favorita, Dreamweaver, o cualquier herramienta que él utilice para trabajar las vistas, modificar esto en Dreamweaver, dejarlo bonito, sin tener que entender el código C# asociado. Vean, a eso es lo que apuntamos. A que el código de C# esté expresado de tal forma que sea fácilmente entendible por un diseñador. Y eso lo vamos a lograr cuando, volviendo a MVC, del lado de MVC resolvamos el problema y solamente le entreguemos a la página Razor ya los datos que la página tiene que entregarle al usuario. Bien, ahí ya el código va a ser solamente una vista, va a ser simple, va a ser solamente mostrar los valores que obtuvimos desde el controlador. Entonces eso va a ser aún más accesible para que el diseñador gráfico lo tome y lo deje bonito. ¿Bien? Entonces observen qué linda que es esta sintaxis para decir, voy a repetir esto tantas veces, @for sería un bucle repetitivo, @variable sería la forma de decir, acá muestro una variable. Si ustedes saben algo de código de PHP, esto sería equivalente, el @i sería equivalente a ¿qué cosa? A menor que, signo de pregunta, igual, signo pesos i, signo de pregunta, mayor. ¿Bien? Eso sería en PHP. JSP tiene también sus etiquetas apropiadas para mostrar el valor de una variable, etc. ¿Bien? Todos permiten ver el código. Continuemos viendo algunos otros ejemplos. Este está interesante, ¿por qué? Porque en vez de utilizar una etiqueta de Razor, directamente con Razor vamos a indicar, esto sería el equivalente en PHP para hacer lo mismo que hicimos con Razor, y el equivalente en ASP. ASP clásico, digamos. El ASP que se utilizaba en los 90, que entre paréntesis es con lo que está hecho el sistema académico de la facultad, el CISACAD Web. Razor Helpers. Continuemos con las reglas de sintaxis de Razor. ¿Bien? Esta sería una instrucción de una sola línea de código. La vamos a ir probando en cualquier parte de nuestra página web. Entonces acá voy a tener una línea de código. Estoy declarando una variable de nombre myMessage y le estoy asignando un valor. ¿Bien? Saben que esto ya es código C# puro. Acá puedo poner código C# si quiero. ¿Bien? Var, vamos a utilizar var para indicar las variables sin especificar el tipo de datos. Y si quisiéramos mostrar el valor de la variable, vamos a poner el valor de la variable es arroba y el nombre de la variable. Fíjense qué fácil que es mostrar el valor de una variable en Razor. En el medio del marcado ponemos arroba nombre de la variable y ahí se muestra el valor de la variable. Y acá tenemos una declaración de variable y asignación de valor. Cualquier código C# yo lo podría poner aquí adentro. Instanciar el modelo, desde el modelo acceder a la base de datos utilizando Entity Framework, todo eso lo podría hacer acá
entre esas dos llaves. ¿Tendría sentido? Y no, porque cuando trabajemos con MVC, la idea es que todo ese código lo resolvamos no en la vista, sino que lo resolvamos ¿en dónde? En el controlador. Que lo resolvamos en el controlador y a la vista solamente le entregamos lo que queremos que la vista muestre. Bien. Entonces probemos cómo cambia este programa. Guardamos los cambios y refrescamos. Bien. El valor de la variable es hello world. Bueno, y acá lo rompí porque ya esto es código PHP y no código de Razor. ¿Sí? Entonces, una instrucción simple de C# embebida con Razor en HTML y mostrar el valor de la variable. El valor de la variable es hello world. ¿Sí? Si queremos tener varias instrucciones, es simplemente bajar la llave y acá poner todas las instrucciones de C# que queramos. ¿Bien? Pero vuelve la advertencia. Yo acá podría poner 100 líneas de código C#. Me conecto a la base, traigo los datos, los pongo en un array list, y después acá el código de Razor que mostraría ese array list. Puedo hacerlo. ¿Bien? Pero normalmente lo que yo ponga dentro de este multi-statement block es lo que en MVC debería estar no en la vista, sino en el controlador. ¿Bien? O sea que si yo quiero, por ejemplo, en la vista mostrar, observen esto, del objeto datetime, obtengo el objeto con la fecha de hoy y obtengo el día de la semana. ¿Bien? Y después armo este saludo que dice, hola, Houston, hoy es, y acá me dirá miércoles en inglés. ¿Bien? Todo esto lo debería resolver en el controlador. El controlador debería haber calculado cuál es el día de hoy. Y la vista solamente tendría que tener este código. Saludo igual a @greeting message. ¿Bien? Entonces, ahora está resolviendo toda la vista, pero la idea es que esto, dentro de un rato lo pasemos a controlador y que la vista simplemente haga el reflejo de las variables, nada más. Guardamos los cambios, refrescamos el navegador, y ahí tenemos Welcome to our site. Hoy es Wednesday, que en inglés significa miércoles. ¿Bien? Fíjese que sencilla que es la sintaxis de Razor. Quiero código C#, lo pongo entre llave, llave y arroba. Muy sencillo. ¿Bien? Yo podría acá hacer el for tradicional de C#. Podría venir acá y hacer un for tradicional de C#. Tranquilamente. Pero la sintaxis alternativa que nos da Razor para el C# es más accesible para los que no programan en C#. ¿Bien? Esta sintaxis que acabamos de ver recién es más amigable porque no tenemos las concatenaciones, no tenemos todo lo que nos podría estar ocultando el propósito de este código. Acá tenemos el código HTML mezclado directamente con las variables que queremos mostrar. Entonces, esto va a ser mucho más accesible para el diseñador web. Siempre vamos a preferir utilizar esta sintaxis siempre que podamos, en lugar de escribir los bloques repetitivos en multi-statement block de C#. Este sería el mismo ejemplo si la página fuera en Visual Basic. ¿Bien? No cambia mucho. Concatenación con ampersand, @code y encode en lugar de las llaves, pero dentro de todo se parece bastante el código.
Esto se parece más a lo que tendríamos en una vista Razor. Bien, probemos. Ningún código de C#, simplemente mostrar el valor de atributos de objetos en la página web. ¿Bien? Y que todo el código C# sea resuelto en controlador. Entonces, observen esto simplemente día, o sea, acá estamos mostrando o reflejando valores del atributo día, hora, minuto y segundo del objeto now que representa la fecha del día de hoy. ¿Bien? A esto se va a parecer más una vista en Razor cuando trabajamos con MVC, ir reflejando a la página web el valor de las variables. ¿Bien? Tenemos estructuras condicionales. Si la fecha es mayor a 12, mostramos el mensaje buen día, de lo contrario, buenas tardes. Bien, probemos cómo queda este código. Bien. De vuelta, si trabajáramos con MVC, en el controlador calcularemos si va a ser un buen día o un buenas tardes. Y en la vista simplemente mostraríamos el valor del mensaje, o buen día o buenas tardes. ¿Bien? Entonces, este if probablemente, si estuviéramos trabajando con MVC, estaría en el controlador. Y dentro de unos minutos vamos a ver cómo el controlador le va a pasar a la vista los datos que la vista tiene que mostrar. Básicamente, utilizando un modelo, un viewback o un viewData. Son las tres alternativas más comunes para que el controlador le pase los datos a la vista que la vista necesita o tiene que mostrar. Bien. ¿Cómo leemos datos del usuario? Vamos a copiar todo este código porque está bueno para probarlo. Guardamos los cambios. Inicialmente, este if va a devolver falso. Bien, probemos. Bien, este if va a devolver falso, o sea que lo que está acá no se ejecuta. Bien. Pero acá con HTML estamos armando un form. Action vacío significa que cuando presionemos este botón, se van a pasar los datos de este formulario a esta misma página web. Bien. Tenemos para poner un número, por ejemplo 4, un segundo número 7, y cuando presionemos este botón, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hacer una solicitud post a esta misma página pasando text 1 con el valor 4 y text 2 con el valor 7. ¿Bien? Entonces, veamos del lado de Razor. La variable isPost va a valer verdadero si esta página se ejecuta como el resultado de un post. Por ejemplo, al presionar el botón de ese formulario. Si es un post lo que estamos procesando, vamos a obtener los parámetros text1 y text2 que estaban en ese formulario, lo vamos a transformar en entero y lo vamos a sumar. ¿Bien? Y vamos a guardar en esta variable totalMessage el resultado de esa suma. ¿Bien? Entonces, este if solamente se ejecuta si esta página es cargada como el resultado de un post y viene con, obviamente, los datos del formulario. Bien, dos observaciones. Observación número 1. De vuelta, este código del if, si trabajamos con MVC, va a estar del lado del controlador. Bien, y esta página solamente debería, si tenemos el valor de totalMessage, mostrarlo. Bien. Observación número 2. Razor viene con estas funciones que nos permiten transformar de un tipo de dato al otro fácilmente. Bien. AsInt forma parte de Razor y no está dentro de el valor este que tenemos acá
de tipo string. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que Razor nos ofrece distintas funciones de conversión. Tenemos toString, isBool, asBool, isDate, asDate, isDecimal, asDecimal, isInt, asInt. ¿Bien? IsInt nos va a indicar si ese valor es un entero. AsInt nos va a transformar ese valor en un entero. ¿Bien? Uno es para preguntar si el valor es de un determinado tipo y el otro es para transformarlo. Esto es propio de Razor. ¿Bien? Los tipos de datos son los que ustedes ya conocen. Los operadores son los que ustedes ya conocen. La única novedad son estas funciones que nos permiten fácilmente transformar entre tipos de datos. Esta es la sintaxis para un for. Ya la vimos con el primer ejemplo. Un for each. Este está interesante, así que lo vamos a probar. Este vale la pena probarlo. ¿Qué hace este for each? Itera sobre una lista de objetos. O sea, iteramos sobre una colección. ¿Bien? Esa colección es la colección server variables o variable de servidor del objeto solicitud o request. ¿Bien? Entonces, lo primero que sacamos de este ejemplo es que ustedes tienen acceso a todas estas variables del lado del servidor. Por ejemplo, URL. ¿Cuál es la URL de la cual hicieron el pedido? Host, la dirección del cliente. HTTPS, para saber si están trabajando con HTTPS. Si está logueado, de acá podemos sacar el usuario. Bien, observen. Todas estas variables de servidor están disponibles a ustedes para que consulten. ¿Bien? Pero la razón por la cual está bueno probar este ejemplo es porque nos muestra cómo nosotros vamos a iterar sobre una colección de objetos. Que es el caso clásico cuando nuestro controlador nos devuelve una lista de productos y nosotros en la vista tenemos que mostrar todos esos productos de la vista. Vamos a hacer un for each como este para ir iterando en los productos de nuestra colección de productos. Entonces, si ustedes inspeccionan el código generado automáticamente por el MVC que hicimos 2 clases atrás o 3 clases atrás, van a ver que cuando nosotros entramos a la acción index del controlador de productos, el controlador en su acción index lo que hace es obtiene de Entity Framework una colección de productos y esa colección de productos se le entrega a la vista Razor porque la vista Razor la renderiza o se la muestra al usuario. ¿Bien? Entonces la vista, ¿qué es lo que termina haciendo? Termina haciendo un for each como este para recorrer todos los productos que le entregó el controlador y renderizarlos o dibujarlos sobre el HTML o de la página que le estaríamos entregando al usuario. ¿Bien? Así que este for each ustedes lo van a estar viendo en el código generado automáticamente. ¿Bien? Pueden usar while en vez de for. ¿Bien? Sería un código similar a este. Supongamos que nuestro controlador nos trae un listado de productos. Entonces, este for each recorre ese listado de productos y nos muestra los nombres de esos productos. ¿Bien? Entonces, para cada persona, en este caso, muestra el nombre. Nosotros tendríamos para cada producto en la colección, muestro el producto, y ese producto, en vez de estar hardcodeado,
acá lo tendríamos entregado por quién, por nuestro controlador a esta vista. Bien, o sea que esto estaría en el controlador, resuelto con Entity Framework, y acá la vista nos mostraría las personas, los productos o lo que sea que nos devuelva ese controlador. Bueno, cómo hacer un if en Razor, no vale la pena copiarlo y pegarlo, después ustedes lo pueden probar si quieren. Un if con else. La construcción switch, en el caso de que sea lunes, mostrar el primer día de la semana. Y hasta acá llega esta página web. Esta página web nos muestra cómo funciona el lenguaje Razor o la tecnología Razor para programar las vistas de C#. ¿Bien? Con esto ya tenemos una base aceptable de todo lo más importante de Razor. ¿Bien? Pero cuando ustedes analicen el código generado, por MVC, un segundo. Seguimos. Cuando ustedes analicen el código generado por Razor, van a ver que además de todos estos elementos que nos muestra la W3 School, también tenemos otros elementos conocidos como helpers. ¿Bien? ¿Qué son los helpers? Son una forma de acceder a objetos que nos van a simplificar la generación de código HTML. ¿Bien? Volvamos acá al ejemplo previo del formulario que suma dos números. Este ejemplo del formulario que sumaba dos números. Por ejemplo, 4 y 5. Bien. Entonces, repasando este formulario, tenemos un form con un action vacío, tipo de método post, y acá tenemos el cierre del form. Entonces, ¿qué nos propone acá Razor? Nos propone esta sintaxis de helper, donde nosotros podemos poner @using HTML begin form. Entonces vamos a reemplazar esta parte por @using HTML begin form. Y el cierre del formulario por el fin de la llave. ¿Ya?
Está quejándose acá, capaz que falte alguna referencia para poder usar el helper. Probemos. Sí. Bueno, para hacer esta prueba, nos estaría faltando agregar una referencia. Esto lo vamos a probar, pero con otro proyecto que sí tenga esa referencia. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer un nuevo proyecto. Descartamos el actual. Aplicación web ASP.NET Framework. Siguiente. Crear. Bien. Igual que antes, proyecto vacío, pero con la diferencia que ahora voy a poner la estructura para MVC a mi proyecto. MVC sin HTTPS. Bien. Ok. Proyecto vacío MVC. Esta vez voy a trabajar sin base de datos porque me quiero concentrar exclusivamente en la vista. Bien. Voy a hacer botón derecho en controllers, agregar, controlador, MVC5 con acciones de lectura-escritura, sin Entity Framework, eso no va a generar mucho código. Default Controller va a ser el nombre de este controlador. Observen, el código del controlador es nada, no hace nada. Recibe la petición y entrega la vista, ¿bien? Así que a nivel controlador, nada. Voy a ir a la parte de vistas para default y le voy a agregar una vista de nombre index. Entonces, veamos cómo se conectan todos estos elementos. Hola desde la vista. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo cómo va a trabajar la vista en combinación con el controlador. Bien. El modelo ya lo conocemos, Entity Framework. Los controladores ya lo trabajamos la clase pasada. Veamos cómo se conecta la vista. Bien. Demora hasta que arranque. Hola desde la vista. Bien. Perdón, profe, ¿qué tipo de vista agregó? Es una vista Razor, o sea, si ustedes observan acá, van a ver que el nombre, ¿cómo es? Index.cshtml, como la que Ah, acabamos bien, de bien. hacer en el proyecto anterior. La única diferencia es que esta vista ya no es una página web independiente que tiene todo resuelto, sino que esta vista es una página web
que va a depender de que un controlador le entregue los datos que tiene que mostrar. Bien, volvamos a nuestro controlador. Este es nuestro controlador. Bien. Entonces, este es el que va a recibir la petición. Por ejemplo, los dos números que queremos sumar. Este es el que va a sumar los dos números y va a obtener el resultado. Y este es el que le va a pasar ese resultado a esta vista, para que esta vista solamente muestre el resultado de la suma. ¿Bien? Volvamos al controlador. Bueno, primero la vista. Supongamos que yo quisiera acá, dentro de esta vista, mostrar un formulario. @using html.beginform. Observen, esto no tenía en el proyecto de recién, porque en el proyecto de recién no estaban referenciados los HTML helper como sí lo están en este proyecto de MVC. Entonces, este HTML beginform, veamos qué es lo que me va a generar. Estoy haciendo mal. Sí, acá, para usar los helpers, vamos a estar obligados a usar los helpers también para construir la parte interna del formulario. Veamos hasta acá qué código nos genera HTML, así conocemos el helper HTML beginform. El código fuente de la página. Bien. Este es el resultado del HTML helper. Bien. Fíjense, el código que generó este HTML helper es form, acción, default barra index, method post. O sea que lo que está haciendo es que me va a generar acá un formulario que, bueno, todavía no tiene nada adentro, que va, cuando sea submiteado o enviado, la información va a ir a este controlador default, acción index, utilizando el método post. Bien. Veamos si nuestro controlador lo tiene. Bien. Nos faltaría acá una acción del tipo post para recibir esa petición. Bueno,
Pero por ahora lo que nos interesa es esto. Que este helper generó ese código HTML. Bien. Nosotros podríamos haberle pasado al helper algunos parámetros. Por ejemplo, el nombre de la acción que queremos ejecutar. En este caso, supongamos que la acción que queríamos ejecutar no era index, sino era create, que para eso sí tenemos un post. Bien. El nombre del controlador que va a recibir esa petición, default. Entonces, acá lo que estaríamos mandando es al controlador default, acción create, el contenido de este HTML form. El método de solicitud, por ejemplo, forMethod.get. Y si quisiéramos darle algún atributo, algún valor a cualquier otro atributo del formulario, podríamos crear un objeto con el atributo y el valor que le queremos asignar a ese atributo. Bien. Ahora vamos a probar con esta sintaxis. Perfecto, ahí está lo que yo quería. Type text, name, valor 1. Input type igual a text, name igual a valor 2. Y ahora el input type igual a submit. Perfecto, ahora sí. Entonces, valor 1. Valor 2 y el botón. Vemos cómo renderiza esto. Actualizamos la página. Entonces, este es nuestro formulario. Podemos poner el valor 1, 5, el valor 2, 10. Cuando presionemos enviar, los datos que están acá cargados en este formulario van a ir a la acción create del controlador default utilizando get. Veamos si existe. Create con get, sí tenemos. Bien. Seguramente nos va a dar error porque para ese controlador no tenemos una vista todavía creada. Así que eso nos va a dar error. Observen, nos falta la vista create, si queremos probar esto completo. Bien. Entonces, vamos a agregarle al controlador default, le vamos a agregar, bueno, por eso sí vamos a tener que detener el proyecto. Le vamos a agregar la vista para la acción create. Y probamos de vuelta. Bien. Volvemos a la acción index. Presiono 5, presiono 10, presiono enviar, y el contenido de este formulario, lo ven acá, pasó mediante get, porque lo podemos ver en la URL, a la acción create,
del controlador default. Bien, acabo de conectar esas dos acciones. Desde la acción index, creé un formulario cuyos datos van a viajar a la acción create del controlador utilizando get. Podría haber sido utilizando post. Bien. Entonces, para completar el circuito, acá, en este controlador tendría que tomar esos dos valores, sumarlos, y pasarle el resultado de la suma a la vista para que la vista create nos muestre acá el resultado de la suma de esos dos valores. Bien, ese sería el circuito completo. Ya vamos a ver cómo hacemos para entregar desde el controlador un dato a la vista. Por ahora me interesa centrarme en la etiqueta HTML helper que acabamos de usar. ¿Bien? La etiqueta HTML helper que acabamos de usar es una forma alternativa de especificar elementos HTML. Yo podría haber escrito la etiqueta form action igual a default barra create method igual a get. Yo podría haber escrito directamente el código HTML. O utilizar el helper para que el helper me genere ese código HTML. Es indistinto. Yo puedo escribir la vista sin utilizar HTML helper o puedo utilizar HTML helper para que generen el código HTML de la vista. Bien. Entonces veamos qué helpers tenemos disponibles. Este HTML helper, que es el que crea el código HTML de form. Observen que, además de los parámetros que usamos nosotros, de esta forma podemos especificar la clase CSS que va a utilizar el formulario, si es que tenemos algún CSS para este formulario, y el ID que le vamos a poner a este formulario si es que lo vamos a referenciar desde JavaScript. Bien. Veamos este otro HTML helper que se usa en combinación con el anterior. Bien. Al valor 2, en vez de escribir directamente la HTML del input, puedo poner el helper, @HTML textbox, y le paso como parámetro el nombre que va a tener el campo, por ejemplo, valor 2, y el valor que va a tener el campo, por ejemplo, 10. Entonces observen que el HTML me da, el helper me da una forma alternativa de especificar los elementos de un formulario sin tener que escribir directamente el código HTML. ¿Bien? Entonces, este HTML helper es equivalente a este código HTML. Y lo vamos a probar cargando esta página web y viendo el código generado. ¿Bien? Observen cómo tenemos inputs para el valor 1 y el input para el valor 2. Bien. Type text, name, valor 2. Bueno, además nos pone un ID con el mismo valor que name. Pero fuera de esta parte, el código del HTML generado es igual al que hemos escrito nosotros a mano. ¿Bien? Entonces, en definitiva, en resumen y sintetizando, los HTML helper permiten no tener que escribir directamente el código HTML, sino poner etiquetas de Razor que generen ese código HTML por nosotros. ¿Bien? Van a ver que tiene helpers para listas desplegables. ¿Bien? Para que generen el código de la lista desplegable. Este está bueno porque armar la lista desplegable a mano va a llevar mucho más trabajo que utilizar el helper. O sea que acá, con el helper que genera el HTML de un drop-down list,
empezamos a apreciar o validar un poco más los helpers, ¿bien? Quizá no tanto con el del form, quizá no tanto con el del text, pero otros helpers sí generan más código HTML, o sea que nos ahorran un poco más de trabajo. ¿Bien? Este otro que genera el wizard de MVC, el action link, que básicamente este helper lo que va a hacer es ponernos un hipervínculo. Bien, lo probemos. Lo probemos porque este es muy usado por el generador de código de MVC. Bien, ¿qué es lo que va a hacer este action link? Va a generar un hipervínculo con este texto, que va a apuntar a esta acción index de este controlador home. Bien. Entonces, refrescamos la página y vamos a ver acá. Página principal. Inspeccionar. Y van a ver que este HTML helper nos generó este código fuente. Un hipervínculo que apunta a barra, que es lo mismo que home barra index, con el texto página principal. Bien. Acá yo podría haber puesto create default para ver cómo cambia el código. Observen. Ahora este hipervínculo apunta a dónde? A barra default, que sería el controlador, barra create, que sería la acción, y con el texto página principal. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, los HTML helper más importantes son el que hace el formulario, el que hace el cuadro de texto y el que hace los botones. Esos tres los genera el asistente de MVC cuando hacemos nuestro proyecto de MVC con Entity Framework. ¿Bien? Hasta acá ya sabemos cómo hacer las vistas, ya sabemos cómo hacer el modelo con Entity Framework y ya sabemos cómo hacer el controlador. ¿Qué es lo que nos estaría faltando para terminar de unir los puntos y tener ya todo el modelo completo? Lo que nos está faltando es cómo nosotros desde el controlador le podemos entregar datos a la vista. ¿Bien? Ese es el punto final. ¿Cómo hacemos nosotros desde el controlador para entregarles datos a las vistas? ¿Bien? Voy a detener este proyecto. Voy a limpiar esta vista porque ya tiene muchos helpers que nos puede ocultar un poco el propósito. Voy a quitar esta línea de código. Esta es la vista index. ¿Bien? Y vamos a nuestro controlador. Supongamos que nosotros queremos pasar desde el controlador a la vista la fecha del día. ¿Bien? ¿Recuerdan este ejemplo? Este ejemplo de acá. Si la hora es mayor a las 12, buenas noches. Si es menor a 12, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Bien. Esto yo les había dicho en reiteradas oportunidades que es código que no debería estar en la vista, sino que debería estar en el controlador. El controlador usa el modelo, hace los cálculos y le entrega ya procesado a la vista los datos que la vista tiene que mostrar únicamente. Bien. Así que vamos a tomar este código y lo voy a ubicar en la acción index de mi controlador. ¿Bien? Voy a declarar una variable string txt
donde acá estoy calculando el texto. Buenas tardes, o el texto buenos días. Y yo quiero este texto proporcionárselo a la vista para que la vista lo muestre. ¿Bien? ¿Cómo hago para pasarle este texto a la vista? Opción número 1. Hay un objeto que se llama ViewData, donde yo voy a crear, por ejemplo, el índice mensaje y le voy a dar el valor de txt. Y acá en ViewData puedo poner todos los datos que yo quiera. Por ejemplo, yo podría en ViewData poner en el índice productos y obtendría de mi base de datos, obtendría base de datos punto product.toList. Y lo guardaría en ViewData. Entonces en ViewData yo puedo guardar todo lo que yo quiero. Texto, valores, objetos, array list de objetos, todo lo que yo quiero. ¿Bien? Todo lo que yo guarde en ViewData en el controlador va a estar disponible para nuestra vista. ¿Bien? ¿Cómo hago para extraer el dato de ViewData? Observen, voy a poner @llave, voy a declarar una variable mensaje, que va a ser igual a ViewData, mensaje, y acá voy a poner hola desde la vista, espacio, @mensaje. ¿Ven? Ahí conecté el controlador con la vista. El controlador recibe la petición, la procesa, obtiene los datos, los guarda en ViewData y pasa el control a la vista, que la vista lo que va a hacer es tomar los datos de ViewData y renderizarlo. ¿Bien? Probemos cómo se conectó. Hola desde la vista, buenas tardes. Bien, entonces observen. El controlador procesó esta solicitud. El controlador calculó que el mensaje apropiado es buenas tardes. Lo calculó y guardó ese mensaje en el objeto ViewData. Y luego entregó la vista llamada index, la cual accede a ese valor del ViewData y lo muestra. ¿Bien? Entonces, alternativa número 1 para que el controlador le entregue datos a la vista es utilizando el objeto ViewData. ¿Bien? Luego apareció una mejor alternativa. ¿Bien? Crearon un objeto llamado ViewBack, que sería como un objeto que dinámicamente podemos especificarles atributos. ViewBack.mensaje. No existe ese atributo. Bueno, ahora existe. Tan simple como darle valor a ese atributo hace que ese atributo se cree y exista dentro del objeto ViewBack. Sería como un objeto dinámicamente creado con los atributos que nosotros incluimos en el código. ¿Bien? Entonces observen que ViewBack es más simple de asignar desde el controlador y más simple de acceder desde la vista, porque yo para acceder a ese mensaje desde la vista simplemente voy a hacer @viewback.mensaje. Entonces ya conociéndolo al ViewBack, probablemente no usemos nunca el ViewData, pero existe. Está el ViewData y el ViewBack.
Entonces yo en el controlador podría depositar en el viewBag todos los datos que necesite que la vista le muestre al usuario. ¿Bien? Yo podría en el viewBag poner el carrito de compra con todos los productos que agregó el usuario y va a ser accesible ese carrito de compras, entre comillas, desde mi vista. ¿Bien? Entonces probablemente a partir de ahora, siempre que ustedes quieran que el controlador le pase datos a la vista, probablemente ahora esta sea la forma en la cual ustedes elijan pasarle datos desde el controlador hacia la vista. ¿Bien? Y ahora vamos a la tercera y la más importante alternativa para pasarle datos del controlador a la vista, que es la forma que utiliza el generador de código de MVC. ¿Bien? Y esa forma es pasarle un modelo desde el controlador a la vista. ¿Bien? Entonces, supongamos que nosotros tenemos, en la carpeta Models, tenemos un nuevo elemento, código, clase C#. Clase persona. Supongamos que nuestra clase persona tiene public string nombre, public string domicilio. Entonces lo que podemos hacer nosotros es, desde el controlador, buscamos la base de datos del objeto persona, lo obtenemos. Acá voy a simular que ese objeto lo obtengo de una base de datos. Persona P igual a new persona. Esto me lo debería devolver Entity Framework. Yo lo voy a dejar codear acá para la prueba. Nombre igual a José. Domicilio igual a Rivadavia 1050. Guardamos los cambios. Entonces, ¿qué es lo que le va a entregar el controlador a la vista para que la vista renderice? Va a ser el modelo, que en este caso es este objeto persona, y en otros casos podría ser un array list de personas. ¿Bien? Entonces acá, donde dice return view, le voy a poner entre paréntesis el objeto P que en teoría hemos traído desde nuestra base de datos. ¿Bien? Entonces, vamos a la vista, index, vamos a agregar arroba model persona. Y ahora para mostrar el nombre de la persona vamos a hacer lo siguiente. Bienvenido a nuestro sitio, espacio, arroba model punto nombre. Bien. Guardamos los cambios y probamos. Esta es la forma apropiada para que el controlador le pase los datos a la vista. ¿Bien? El controlador obtiene el modelo de la base de datos, que en este caso el modelo sería el objeto persona, y le pasa a la vista de esta forma. ¿Bien? Es la forma que ustedes van a ver que el generador de código de Entity Framework y de MVC le pasa los datos. ¿Bien? Bienvenido a nuestro sitio, José. ¿Bien? Entonces, si a ustedes ahora generan un nuevo proyecto, le agregan una base de datos, le agregan datos a la tabla, generan el MVC para ese proyecto,
ahora ya van a estar en condiciones de entender cómo es que el controlador le pasa los datos a la vista, cómo es que la vista utiliza los helpers para armar los hipervínculos, los formularios, los textbox, cómo es que la vista muestra los datos del modelo que le pasó el controlador, que el controlador le pasó como modelo un objeto cliente o un array list de clientes. O sea, ya tienen todas las herramientas para entender y modificar o crear por separados el Entity Framework, el controlador y la vista. Bien, porque ya van a estar en condiciones de entender todo el código generado automáticamente, modificarlos y adaptarlos a sus necesidades o encarar el proyecto MVC sin usar el generador de código y escribiendo ustedes, si quieren, la totalidad del código para su proyecto. ¿Bien? Ese era el objetivo de la clase de hoy, conocer la tecnología Razor para crear las vistas, que no es la única tecnología disponible para crear vistas, pero es la recomendada. Y cerrar el círculo de MVC ya teniendo todas las herramientas para entender el código general. Bien, yo acá voy a detener la grabación.